bajo las piedras frías y desgastadas de la Torre de Londres, donde el viento nocturno aún parece arrastrar susurros de plegarias rotas, descansa un lugar que durante siglos fue más que una fortaleza. Para nosotros, los cronistas de estos tiempos convulsos, la torre no es solo un símbolo del poder de los reyes, sino una boca de piedra que ha devorado sueños, esperanzas y vidas enteras sin dejar rastro de piedad. Allí, donde antaño caballeros y reinas caminaban bajo lámparas de aceite, el silencio no siempre fue calma. En ocasiones, era el preludio de un final inevitable, un silencio tan oscuro que ni el alba podía disiparlo. Construida en el siglo XI por Guillermo el Conquistador, la torre nació como emblema de dominio sobre un pueblo conquistado. Sirvió como palacio, armería, tesorería y prisión. Pero con el paso del tiempo, mientras el reino se transformaba y la intriga se convertía en la moneda más valiosa, la torre adquirió un carácter más sombrío. Sus muros comenzaron a albergar no solo traidores, sino también figuras demasiado importantes para morir ante los ojos del pueblo. Porque en esta tierra marcada por rivalidades sangrientas entre reyes, nobles y clérigos, no todas las ejecuciones podían permitirse el espectáculo del gentío. Algunas muertes, las más sensibles, las más peligrosas, debían ocurrir lejos del bullicio y bajo el control absoluto de la corona. Así, las mujeres nobles acusadas de traición, adulterio o herejía no eran llevadas al cadalso público, sino a un rincón escondido, Tower Green. Allí, en medio de un jardín cerrado y silencioso, lejos de las multitudes que podían convertir una muerte en leyenda, sus vidas eran arrancadas con precisión calculada. Sin aplausos, sin gritos, sin testigos que pudieran convertir el sufrimiento en símbolo. Solo la hoja del verdugo, el murmullo de un capellán y el registro seco del hacha al descender. Pero detrás de cada una de esas muertes se escondían historias más profundas. La ambición de los hombres, el miedo de los reyes, la fragilidad del orden divino y la lucha constante entre fe y poder. En estas crónicas que hoy abrimos, descubriremos la caída de 4 mujeres cuyas vidas, aunque separadas por circunstancias distintas, se cruzaron en un mismo destino: morir en silencio, como si el reino intentara borrar su existencia para siempre. Y sin embargo, por más que la torre haya intentado guardar sus secretos, las voces de Jane Grey, Margaret Pole, Anne Askew y Catherine Howard sobreviven. Son ecos que nos obligan, incluso ahora, a preguntar: ¿qué revela un reino sobre sí mismo cuando decide matar a quienes no pueden defenderse? ¿Qué dice la justicia cuando su brazo se alza contra la inocencia o la juventud? Hoy, como un testigo de otra época, yo te contaré sus historias. A veces, en los reinos marcados por la ambición y la fe, la inocencia se convierte en la moneda más fácil de sacrificar. Ninguna historia revela esta tragedia con tanta claridad como la de Lady Jane Grey, la muchacha que ascendió al trono sin desearlo, y que caminó hacia la muerte con la serenidad de quien comprende demasiado tarde que ha sido utilizada como arma de otros. Jane, educada desde la infancia en los ideales protestantes, era una joven de 16 años con un intelecto afilado y un corazón profundamente religioso. Había sido criada entre libros, no entre intrigas cortesanas. Prefería los salmos a los banquetes, los debates teológicos a los vestidos bordados. Nada en su alma frágil y disciplinada parecía destinado a la crueldad de la política. Pero las piezas del ajedrez del poder se movieron sin compasión. A la muerte de Eduardo VI, su primo, estalló una tormenta silenciosa entre quienes temían que María Tudor, ferviente católica, heredara la corona y diera fin a las reformas protestantes que él había impulsado. El duque de Northumberland, John Dudley, vio en Jane el instrumento perfecto para sus planes. A través de presiones, alianzas matrimoniales y sermones de falsa devoción, la empujó hacia un destino que ella no habría elegido jamás.
Cronistas de la época cuentan que cuando le ofrecieron la corona, Jane lloró. No era la voz de una aspirante al trono, sino la súplica de una niña consciente de que el poder que le colocaban sobre los hombros era un peso demasiado grande, un presagio oscuro que no podía cambiar. Su reinado duró apenas 9 días, 9 amaneceres en los que Londres respiraba incertidumbre, 9 noches en las que los muros de la torre murmuraban noticias del avance imparable de María Tudor, apoyada por el pueblo y por la sangre legítima de su linaje. Cuando María entró en la ciudad, la resistencia se desmoronó. Los aliados de Jane huyeron como sombras, y la joven reina fue detenida junto a su esposo. La promesa inicial de clemencia parecía real. María, quizás guiada por un último vestigio de compasión, la mantuvo cautiva sin intención inmediata de matarla. Pero el destino, siempre dispuesto a hundir la espada más honda cuando ya no queda esperanza, cambió a comienzos de 1554. Thomas Wyatt, convencido de que Inglaterra debía permanecer bajo un liderazgo protestante, encabezó una rebelión para restaurar a Jane en el trono. Aunque la joven no tuvo participación alguna, su existencia misma se convirtió en amenaza. Si vivía, podían usarla de nuevo. Si moría, María aseguraba su poder. El 12 de febrero de 1554, Jane fue conducida a Tower Green. Vestía un sencillo vestido negro y llevaba un libro de oraciones entre las manos. Su caminar era firme, casi sobrenatural para alguien tan joven. Pero los cronistas aseguran que sus labios murmuraban fragmentos de los salmos que había memorizado desde la niñez. Frente a los pocos presentes, pronunció palabras que parecían más de una mártir que de una traidora. Reconoció la ley que la condenaba. Negó haber buscado la corona y pidió misericordia para aquellos que la habían manipulado. El verdugo, con el hacha ya preparada, la invitó a arrodillarse. Entonces llegó el momento más devastador. Jane, con los ojos vendados, buscó el tajo a ciegas. Sus manos temblaban en el aire helado. No encontraba el bloque. Su voz, antes serena, se quebró en una súplica desesperada. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde está? Fue necesario que un testigo guiara sus manos hasta la madera. Solo entonces se entregó a la muerte. Un solo golpe bastó. La cabeza de la joven reina cayó, y con ella el último intento de detener la tormenta religiosa que se cernía sobre Inglaterra. Los sabios medievales decían que cuando una persona muere injustamente, la tierra tiembla en silencio. Ese día, Tower Green no tembló. Pero los corazones de quienes presenciaron aquel sacrificio sintieron algo quebrarse para siempre. Jane no murió por crimen alguno. Murió porque era útil para unos y peligrosa para otros. Una víctima perfecta de la colisión entre la fe, el poder y la ambición. En los anales de nuestra historia, pocas figuras encarnan con tanta fuerza la tragedia de un linaje condenado, como Margaret Pole, condesa de Salisbury. Su vida fue un hilo tenso entre dos mundos, el esplendor de una cuna real y la sombra inevitable de un destino marcado por la sospecha. Para quienes, como yo, observamos los movimientos de reyes y nobles desde la distancia de los años, su historia no es solo la caída de una mujer inocente, sino el último latido de una dinastía que el reino intentó silenciar para siempre. Margaret nació como hija de George, duque de Clarence, hermano de Eduardo IV, lo que la colocaba entre las últimas sobrevivientes del linaje Plantagenet, la casa que había gobernado Inglaterra durante siglos antes de que los Tudor tomaran el trono. Había sobrevivido a la brutal guerra de las dos rosas. Había visto morir a hermanos, primos y aliados. Y aún así, logró seguir en pie mientras los vientos del poder soplaban en direcciones impredecibles. Durante los primeros años del reinado de Enrique VIII, incluso pareció encontrar estabilidad. Fue nombrada institutriz de la princesa María y recibió tierras, respeto y una posición honorable dentro del reino. Pero en estos tiempos turbulentos, ningún favor real era eterno.
A medida que el rey rompía con la iglesia y se proclamaba cabeza suprema del nuevo orden religioso, los cimientos del reino comenzaron a temblar. Y cuando el hijo de Margaret, Reginald Pole, erudito y cardenal en Roma, criticó públicamente las decisiones del monarca, llamándolo tirano y acusándolo de violar las leyes divinas, el enojo de Enrique ardió como fuego bajo aceite. Aunque Margaret no tenía participación en las palabras de su hijo, su sangre, la sangre Plantagenet, era suficiente para convertirla en sospechosa. En un reino donde el linaje podía ser arma o sentencia, la ascendencia correcta podía ser tan peligrosa como la traición misma. En 1538, sin juicio ni pruebas concretas, Margaret fue arrestada y llevada a la Torre de Londres. Allí permaneció 2 años, prisionera de la humedad, del frío y de las oraciones repetidas que apenas podían calmar el temor que crecía con cada amanecer. Los guardias que la vigilaban murmuraban que era demasiado noble para morir, demasiado anciana para representar peligro. Pero el rey ya había decidido que eliminar a la madre era la forma más eficaz de castigar al hijo. Los relatos de su ejecución, que se han transmitido entre monjes y cronistas, describen una escena que incluso para los estándares de una época acostumbrada al derramamiento de sangre, resultó espantosa. Era el 27 de mayo de 1541, cuando la condesa, de casi 70 años, fue guiada hacia Tower Green. No había multitud, no había pregoneros, solo un puñado de testigos y un verdugo que parecía más joven que la propia sombra que lo acompañaba. Margaret, digna hasta el final, se negó a arrodillarse en el tajo, afirmando que era inocente y que no reconocería un crimen que jamás había cometido. Su negativa desconcertó al verdugo, que no tenía la experiencia necesaria para enfrentar la determinación de una mujer que había vivido más guerras que él años. Intentó golpear, falló. La hoja rozó su hombro. Algunos dicen que la condesa intentó alejarse instintivamente, otros que permaneció firme como una roca de fe. Lo que es seguro es que el verdugo tuvo que levantar el hacha varias veces, creando una escena tan cruel que incluso los presentes, fieles al rey, volvieron el rostro para no ver más. Cuando por fin la cabeza cayó, el silencio fue tan pesado que parecía un sudario sobre el jardín. No hubo epitafio. Su tumba, en la capilla de St. Peter ad Vincula, quedó sin ornamentos, sin heraldos, sin una inscripción que proclamara la nobleza que le había sido arrebatada en vida. El reino no solo mató a Margaret Pole, intentó borrar su memoria, amputar la última raíz visible de la casa Plantagenet para siempre. Pero las piedras de la torre, que nunca olvidan, guardan su historia. Y nosotros, los que aún escuchamos la voz de los muertos, sabemos que su ejecución no fue justicia. Fue miedo, fue venganza. Fue un mensaje escrito con sangre para cualquiera que llevara el linaje equivocado. Entre los pasillos sombríos de la Torre de Londres, donde la humedad se aferraba a los muros como si también fuera prisionera, hubo una mujer cuya fe brilló con tanta fuerza que sus verdugos intentaron apagarla con dolor. Anne Askew, nacida en 1521, en el seno de una familia noble de Lincolnshire, parecía destinada a una vida cómoda, protegida por el apellido de sus ancestros. Pero el destino, que tantas veces transforma a mujeres inocentes en mártires involuntarias, la conduciría a un final que ni los cronistas más duros pudieron olvidar. Desde joven, Anne mostró una inclinación poco común. Buscaba el conocimiento. Leía la Biblia con el fervor de quienes sienten que las palabras sagradas hablan directamente a su espíritu. En una época en la que la interpretación de las Escrituras estaba reservada a los hombres y a la jerarquía eclesiástica, Anne se atrevió a desafiar una tradición milenaria. No lo hacía con arrogancia, sino con una convicción profunda, como si una voz interior la impulsara a compartir aquello que consideraba verdad absoluta. Su matrimonio fue su primera prisión. Obligada a casarse con un hombre católico, Anne se negó a abandonar sus creencias. La casa donde vivía se convirtió en campo de batalla espiritual. Finalmente, decidió escapar.
No era común que una mujer de su rango abandonara a su marido y buscara refugio en Londres pregonando ideas reformistas. Pero Anne había convertido su fe en su bandera y su voz en un arma que resonaba en calles, plazas y casas discretas donde los reformistas se reunían en secreto. En 1545 fue arrestada por distribuir textos protestantes prohibidos. Durante los interrogatorios se mantuvo serena, contestando con inteligencia a las trampas tendidas por quienes esperaban que delatara a simpatizantes de la Reforma. Fue liberada, pero su libertad no duraría demasiado. Apenas un año más tarde, el ala conservadora del gobierno de Enrique Urbano la colocó nuevamente en su mira. Thomas Wriothesley, el Lord Canciller, y Sir Richard Rich querían nombres, querían pruebas, querían quebrarla para que su confesión hundiera a figuras importantes de la corte que simpatizaban con el protestantismo. Anne fue llevada a la Torre de Londres, un lugar que conocía demasiado bien el sufrimiento. Allí enfrentó algo que ninguna mujer noble de su época había padecido antes: la tortura del potro. Fue estirada hasta tal punto que los huesos parecían dislocarse y los músculos desgarrarse. Los relatos que han sobrevivido describen que sus articulaciones crujieron como ramas secas. John Bale, escritor protestante y testigo indirecto de su tormento, aseguró que quedó tan quebrada que no podía ni caminar ni permanecer de pie. En ese potro de hierro, mientras su cuerpo era arrancado de sí mismo, Anne se aferró a su fe como quien se aferra a una tabla en medio de un naufragio. Los verdugos le exigían nombres. Ella solo ofrecía silencio. A cada pregunta respondía con fragmentos de los evangelios o simplemente no respondía. Su resistencia enfureció aún más a quienes querían convertirla en trofeo político. El día de su ejecución llegó el 16 de julio de 1546. Anne no podía caminar, así que fue llevada en una silla hasta Smithfield. La plaza estaba en silencio, como si el reino entero contuviera la respiración. Fue atada al poste mientras su cuerpo, ya débil y quebrado, inclinaba la cabeza sin resistencia. Se le colocó una bolsa de pólvora en la cintura para acelerar su muerte, un acto que algunos consideraron gesto de piedad, aunque no podía ocultar la brutalidad de lo que estaba por ocurrir. Las llamas comenzaron a elevarse. El fuego lamió sus vestidos, su espalda, su rostro. Pero Anne no gritó, no suplicó, no maldijo. Permaneció en silencio con una calma tan desafiante que quienes la observaban sintieron que estaban presenciando no la muerte de una traidora, sino el nacimiento de un símbolo. Antes de morir, dejó escritos sus interrogatorios, un legado de valentía que sobrevivió al intento de borrarla. Sus palabras, más fuertes que el fuego que consumió su cuerpo, se convirtieron en una de las primeras obras escritas por una mujer en la Inglaterra moderna. Y para quienes vivimos en estas crónicas, Anne no es una hereje. Es un recordatorio de que, incluso cuando el mundo entero desea tu silencio, la fe puede hablar más alto que cualquier tortura. En la corte de Enrique Poughton, donde los susurros podían levantar o destruir un imperio, la juventud no era un escudo, sino una vulnerabilidad mortal. Y ninguna historia demuestra con tanta crudeza esta verdad como la de Catherine Howard, la muchacha que llegó a ser reina antes de comprender el precio de ese título, y que terminó caminando hacia la muerte como quien despierta demasiado tarde de un sueño que nunca pidió. Catherine era apenas una niña cuando empezó a ser moldeada por un mundo que exigía obediencia pero negaba la protección. Criada en la casa de la duquesa viuda de Norfolk, vivió en un entorno donde la disciplina era irregular, la educación escasa y la vigilancia mínima. En los dormitorios compartidos, los juegos, las caricias y los secretos florecían sin control, y Catherine creció aprendiendo a moverse entre risas furtivas, promesas adolescentes y miradas prohibidas. Nada de esto era extraño para una joven de su edad, pero en un reino donde el pasado podía convertirse en sentencia, aquellas experiencias inocentes serían más tarde armas contra ella. En 1540, cuando Enrique VIII la conoció,
ella tenía alrededor de 17 años. El rey, envejecido, obeso y atormentado por dolores constantes, quedó cautivado por su frescura. La llamó su rosa sin espinas, convencido de que había encontrado la encarnación de la pureza juvenil que tanto deseaba mostrar al reino. El matrimonio se celebró con pompa, mientras la corte susurraba que por fin el rey tenía una esposa joven que podía traer alegría a sus últimos años. Pero el brillo en la corte nunca es eterno. El pasado de Catherine, compuesto por coqueteos, cartas y confidencias de adolescencia, comenzó a regresar como espectros dispuestos a destruirla. Palabras maldichas, testigos oportunistas y un ambiente cortesano siempre ansioso por complacer al monarca abrieron una grieta que pronto se convirtió en abismo. Allegaciones surgieron afirmando que Catherine había tenido relaciones íntimas antes de casarse con el rey. Peor aún, murmuraban que las había retomado con Thomas Culpeper, un apuesto cortesano que despertaba murmullos desde mucho antes de la boda. Cuando las primeras acusaciones llegaron a oídos de Enrique, el rey que la había adorado se transformó en una tormenta incapaz de contener su furia. La incredulidad dio paso a la traición al odio, y el odio al deseo de borrar cualquier rastro de la humillación sufrida. Catherine fue arrestada en noviembre de 1541 y llevada a la Torre de Londres. No hubo juicio formal. No hubo oportunidad real de defenderse. Bajo interrogatorio admitió parte de su pasado, pero negó con desesperación haber sido infiel durante su reinado. Sus palabras, sin embargo, no podían apagar la llama de la furia real. La noche antes de su ejecución, dicen que Catherine pidió que le llevaran el bloque de madera para practicar cómo debía colocar la cabeza. Aquella imagen, una adolescente arrodillada en la oscuridad, ensayando la postura en la que moriría a la mañana siguiente, es una de las más trágicas de toda la historia inglesa. No era la escena de una reina traidora, sino la de una joven que al fin comprendía la magnitud del mundo cruel que la había envuelto. La mañana del 13 de febrero de 1542, Catherine caminó hacia Tower Green. El aire helado mordía su piel, la niebla aún envolvía la hierba, y unos pocos testigos observaban en silencio, conscientes de que estaban frente a un sacrificio dictado más por el orgullo herido de un rey que por la justicia misma. Catherine mostró serenidad, aunque sus ojos revelaban un miedo profundo, casi infantil. No se registraron oficialmente sus últimas palabras, pero versiones posteriores afirman que pudo haber dicho: «Muero siendo reina, pero habría preferido morir siendo la esposa de Culpeper». Tal vez la frase sea un mito, pero su espíritu resume lo que muchos sintieron al verla. Una joven que nunca estuvo lista para el juego sangriento del poder. Cuando el hacha descendió, cortó no solo la vida de Catherine, sino también la ilusión de que la juventud podía sobrevivir a las intrigas de la corte Tudor. Su cuerpo fue enterrado cerca de su prima Anne Boleyn, como si el destino insistiera en unir a las mujeres que el mismo trono había destruido. En los rincones silenciosos de la torre, donde el viento aún arrastra los lamentos de siglos pasados, la historia de Catherine Howard recuerda que el poder no distingue edad ni inocencia. Devora igual a quienes lo desafían y a quienes jamás comprendieron sus reglas. Cuando el último eco del hacha se desvaneció entre los muros de la Torre de Londres, lo que quedó no fue silencio, sino un murmullo invisible que aún hoy parece recorrer las piedras que han sido testigo de siglos de poder, traición y castigo. Las muertes de Jane Grey, Margaret Pole, Anne Askew y Catherine Howard no fueron simples episodios aislados, sino capítulos de un mismo relato que revela la fragilidad del ser humano frente al engranaje implacable del poder. 4 mujeres distintas en origen, edad, carácter y destino, pero unidas por un hilo cruel: el hecho de que sus vidas se convirtieron en piezas sacrificables para sostener la ilusión de un orden que nunca fue justo. Cada una de ellas enfrentó un enemigo diferente,
aunque nacido del mismo vientre oscuro. Jane Grey sucumbió ante la ambición de quienes veían en ella un estandarte fácil de manipular. Margaret Pole cayó por la sangre que corría por sus venas, una sangre que recordaba a un pasado que los Tudor deseaban enterrar para siempre. Anne Askew murió por una convicción tan intensa que ni la tortura logró doblegarla. Catherine Howard fue destruida por los celos, la paranoia y la necesidad de un rey de vengar su orgullo herido. Ninguna de ellas tuvo un juicio justo, ninguna tuvo defensa digna, ninguna pudo elegir su destino, para quienes, como yo, observamos la historia desde la distancia de los siglos. Estas muertes no hablan solo de reyes ni de coronas. Hablan del miedo que el poder siente ante aquello que no puede controlar. Revelan cómo un reino que se proclama fuerte puede temblar ante la voz de una joven, la fe de una mujer, el linaje de una noble o la sonrisa inocente de una reina adolescente. En tiempos donde la justicia dependía de la voluntad de un solo hombre, estas ejecuciones fueron herramientas para mantener el orden a través del terror. Pero hoy, el recuerdo de estas mujeres se niega a morir. Cada una dejó una huella que ni la violencia del Estado ni el silencio impuesto pudieron borrar. Jane Grey permanece como símbolo de inocencia sacrificada. Margaret Pole, como recordatorio de que la sangre puede ser condena, incluso sin culpa. Anne Askew, como una llama que ardió por su fe y cuyo testimonio escrito sobrevivió al fuego. Catherine Howard, como advertencia eterna de que la juventud no protege del filo del poder. La Torre de Londres sigue en pie, inmensa y solemne, pero las sombras que guarda no pertenecen solo al pasado. Son reflejos de todas las injusticias que aún se cometen cuando el poder se ejerce sin conciencia. Y quizá esa sea la lección más amarga de estas crónicas, que la historia no siempre avanza, a veces repite sus propios errores, disfrazados de nuevas formas. Por eso, al cerrar este relato, quiero invitarte a reflexionar. Estas 4 mujeres murieron por decisiones tomadas por otros, por temores ajenos, por fuerzas que no podían controlar. ¿Cuántas veces en nuestras propias sociedades actuales, la violencia y la injusticia siguen decidiendo el destino de quienes tienen menos voz? ¿Cuántas veces la verdad es silenciada para proteger intereses ocultos? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre estas muertes? ¿Qué te dicen sobre el poder, la injusticia y el precio que pagan los inocentes? Comparte tu postura y tu voz, porque, aunque la torre haya silenciado a muchas, hoy tú puedes hablar en su lugar.